Conocí a Elliot en un vuelo Stuttgart-Barcelona, donde tu historia me parece súper interesante que la cuentes. Yo nací y crecí en Puerto Rico. Llegué a jugar baloncesto profesional. El militar nunca me cruzó por la cabeza. El ejército te la paga. Y ahí yo dije, ¿y dónde firmo? Pues mucha gente cree que el ejército es simplemente agarrar un rifle en una organización como cualquier otra. Yo trabajé en el Pentágono por mucho tiempo. Para afrontar el miedo tienes que encararlo de frente. Entrenas la mente para el miedo. La guerra y es difícil de manejar. Yo regresé de ahí, yo amaba mi cama, amaba mi tiempo. Habían bombas, había tiroteo y tenía soldados al lado mío en su social media. Es utilizar inteligencia artificial contra la inteligencia artificial. Si uno no está aprendiendo, no se muere. Ser consistente, tener una disciplina constante, las cosas se te hacen muchísimo más fácil. Conocí a Elliot en un vuelo Stuttgart-Barcelona, empezamos a hablar y le dije, by the way, ¿sabes que tengo un podcast donde tu historia me parece súper interesante que la cuentes y que toda nuestra audiencia sepa pues lo que es emprender estando trabajando y además en algo tan, digamos, que no se sabe mucho, que no se habla mucho, que es sobre la carrera militar? Y así fue nuestro vuelo, ¿verdad, Elliot? O sea, nos conocimos así, estuvimos 2 horas comentando sobre este tema y le dije, tengo el podcast, vente y aquí estamos. Así que gracias, Elliot, por haber aceptado esta invitación. Esta historia la tenía que contar porque la verdad es que yo, que además, no es que hable con todo el mundo en los vuelos, pero sí que recuerdo que estaba muy cabreada en ese vuelo con Vueling y, y ya me subí al avión cabreada, me fui a sentar y nos encontramos y te empecé a contar toda mi película y de ahí pues surgió la idea del podcast. Así que gracias, Aquí Elliot, estamos. de nuevo. No, gracias a ustedes obviamente por la invitación y el honor y el placer es mío. Así que sí, claro, la conversación fue muy amena y más en las circunstancias que se dieron con nosotros estando en primera clase y el trato que nos habían dado. Así- Exacto, exacto. Que yo solo le decía, pero si he pagado más y todos son problemas en este vuelo. Así que y ahí pues empezamos a hablar, empezamos a comentar qué haces, dónde vas, de dónde vienes, vengo de trabajar, porque la verdad es que los vuelos de Stuttgart normalmente es gente que viaja por trabajo, no por nada. Pero no suele ser una ciudad de mucho turismo, ¿no? Así que me pareció súper interesante tu historia y por eso dije, tienes que venir a contárnosla. Así que mil gracias. sí, un Bueno, placer. pero empecemos un poco desde el principio para poner en contexto también a la audiencia. Elliot es emprendedor, es fundador de iVol Systems, que es una plataforma de servicios financieros y de trading que está impulsada por inteligencia artificial y tecnología blockchain, que también nos va a contar, nos contarás luego, Elliot, qué es lo que estás haciendo. Pero además de ser emprendedor, Elliot, llevas una trayectoria muy interesante como militar. Eres coronel, dime si lo digo bien, coronel de las Fuerzas Armadas de US y desde hace como 20 años, una cosa así. Así Correcto. que, Elio, tienes muchas cosas que contarnos. Tenemos muchísimo interés también en saber cómo llegaste ahí y cómo también luego lo has ligado a tu emprendimiento. Pero bueno, empecemos desde el principio. Empecemos, que esta conversación viene muy fuerte. Empecemos desde el principio. Empecemos desde tu infancia y cómo era ese Elliot de pequeño. Mira, yo nací y crecí en Puerto Rico. Este, desde pequeñito obviamente fui atleta, jugué baloncesto y llegué a jugar baloncesto profesional en Puerto Rico. Inclusive me dieron una beca para jugar baloncesto en Estados Unidos a mi pequeña edad. A los 15 años partí hacia Estados Unidos y estuve por allá 3 años en una preparatoria donde jugué baloncesto y pues me pagaban los estudios. De ahí es que yo creo que empieza la formación de indirectamente la relación con el ejército, porque pues nunca me cruzó por la cabeza. Ni tenías a nadie en tu familia, porque hay veces que sabes que nos dejamos un poco llevar por un padre, por un tío, por un abuelo, ¿no? Normalmente, ¿eh? Sobre todo en Na- el mundo militar. Nada. sí, Muy bien, muy no bien. había nadie, ningún familiar.
no tengo ningún familiar que inclusive pensara en haber estado en lo que fueron las Fuerzas Armadas. Claro, las Fuerzas Armadas en Puerto Rico son bastante amplias. A través del transcurso de la historia ha surgido muchos puertorriqueños que han entrado a las Fuerzas Armadas. Y pues hay una presencia militar bastante grande en la isla. Pero yo nunca, ni siquiera había estado cerca de lo que era ser militar o por lo menos ni siquiera, nunca me cruzó por la cabeza. Ujú. Entonces, pues entro a la universidad, estoy jugando baloncesto profesional en Puerto Rico y ya yo estaba pensando obviamente en mi futuro, en cómo entrar a la universidad, qué iba a hacer luego. Y yo quería siempre estudiar derecho porque siempre me había rodeado de muchos amigos míos que siempre los admiré y siempre ellos todos querían ser abogados y hoy día son abogados. Entonces, la idea de nosotros siempre había sido intentar de estudiar derecho y ya fuera nosotros pues crear un bufete de abogados juntos o litigar juntos, pero todo que fuera en torno al derecho. Y yo siempre, pues yo estaba pensando, bueno, ¿quién me va a pagar la escuela de derecho? Porque yo no quiero entrar a tomar préstamo. No quiero tomar préstamos estudiantiles porque pues Mm, la educación en Puerto Rico y en Estados Unidos es carísima. mm, En Puerto Rico un poco menos que en Estados Unidos, pero sigue ujú, siendo bastante costosa. Y mm. ahí en eso surge un coronel que sabía de mi interés hacia estudiar derecho y me dice, mira, el ejército te la paga. Y ahí yo dije, ¿y dónde firmo? Sin saber que en qué me iba a meter. Y así fue que entré a la escuela de oficiales del ejército, prácticamente. Yo llegué allá y dije, ¿dónde tengo que firmar y qué tengo que hacer para que me paguen la escuela de derecho? Madre mía, o sea que en el fondo, digamos que no fue nada vocacional, ¿no? No, No, no era que tú muy te hubieras pragmático. imaginado, ya. O sea, nunca te hubieras imaginado haber estado, pero aparte has estado como 20 años. O sea, no es que eligieras, voy a entrar en el ejército, me pagan la carrera, entiendo que haces las dos cosas a la vez, ¿no? Un poco la carrera militar y puedes estudiar en la universidad, pero luego has estado 20 años, ¿eh? 23. Madre mía, o sea, habrá habido algo que realmente dijeras, pues aquí es donde quiero hacer carrera, ¿no? Pues muy buena pregunta, porque cuando ya estaba dentro del ejército, obviamente ya tienes el compromiso que te ata por unos 8 años más o Ajá. menos, el compromiso inicial como oficial. Ahí ya empiezo a pensar, obviamente, también, pues mirando hacia el futuro, digo, bueno, ¿qué quiero hacer? No me veo 20 años en el ejército, que es usualmente lo que es un retiro para nosotros. Y seguía pensando en el derecho, yo seguía pensando en el derecho, pero ya se me hacía más difícil entrar a la escuela de derecho estando dentro del ejército porque el programa era bien competitivo, Mm, bien ya. competitivo. Y ya yo me había adentrado en lo que era ser un oficial, ya entendía lo que era la logística del ejército, ya entendía lo que era la estructura, y ya ahí pues me estaba más inclinando a lo que era el manejo de proyectos, lo que era crear estructuras dentro del ejército, porque mucha gente cree que el ejército es simplemente agarrar un rifle y ir a Mm, disparar o ir a la guerra, y no, es una organización como cualquier otra. Eh, la- la- Una el, empresa también. Sí, una empresa e inclusive todo lo que he hecho hasta el día de hoy se lo debo al ejército. He aprendido muchísimo a crear organizaciones, a bregar con los fondos financieros de las organizaciones, crearlos, de dónde sacarlos. Le he creado hasta el mismo budget del presidente de los Estados Unidos. He tenido la experiencia de poder sentarnos y formularlo, que han sido guau. experiencias únicas, únicas. Yo trabajé en el Pentágono por mucho tiempo y todo eso fue lo que ya para seguir contestándote la pregunta, me seguía adentrando al ejército y Mm, bueno, pues me quedo un año más. Bueno, pues voy a seguir otro año más. Y voy a seguir mm. otro año más que ya llevo 23. Sí. Y supongo que también, Elliot, habrás vivido situaciones muy límites, ¿no? Durante estos 23 años, ¿no? ¿Recuerdas la primera situación realmente crítica que has vivido? Sí, la primera fue, yo fui parte de una de las unidades más élites del ejército de los Estados Unidos, que es la 82 de Infantería, la famosa 82nd Airborne, donde tienes que brincar en paracaídas. Las operaciones son Mm, mayormente brincando de paracaídas y es constantemente, mínimo entrenando para brincar en paracaídas. Y yo le tenía muchísimo miedo y pavor a las alturas. Entonces llego a la unidad y lo primero que me dice es,
tienes que certificarte para que puedas brincar con nosotros en paracaídas. Y yo dije, a mí no me dijeron que yo tenía que brincar en paracaídas, y más como oficial. Y el entrenamiento es difícil, es duro, y no tan solo eso, pues imagínate, brincar. Y no tan solo brincar de un avión que está funcionando perfectamente, con Ujú, equipo militar, con todo lo que tú te llevarías a un combate, no es nada fácil. Más brincar de noche, sin ver nada, fue difícil. Ahí fue donde yo, por primera vez, afronté lo que era el miedo, ¿no? Y mm, entendí que para uno afrontar el miedo tiene que encararlo de frente. Eso me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo a aprender lo que es que el miedo es simplemente una falacia que crea obviamente la mente de nosotros, y si no sabes manejarla, te sumerge en lugares que obviamente no puedes salir, y si sabes mm, manejarla muy bien, te ayuda, es una herramienta. mm. Y así, mm, esa fue la primera mala experiencia que tuve en el ejército, que me hizo crecer muchísimo como persona y como oficial. mm. Y Elliot, Y ¿cómo entrenas la mente para el miedo? Es decir, ¿utilizas alguna técnica? Obviamente que eso fue como con tus propias herramientas, ¿no? De que, bueno, tengo que afrontar el miedo a algo que a mí me aterroriza, pero ¿cómo? Porque me imagino que también eso debe ser, yo cuando pienso en militar, en ejército, como que pienso en disciplina, y tanto disciplina física como mental, ¿no? Entonces, ¿tú utilizas alguna técnica o algo? Pues la realidad es que la disciplina, gracias a Dios, en el ejército te la imponen, ¿no? Mm, Ya mm, la vas adquiriendo a través del tiempo, y se vuelve parte de ti porque tienes que hacerlo, es sí, obligación. sí. Mm, Pero pues entrenar la mente, eh, llega el momento en que tú entrenas tanto para las misiones, que ese entrenamiento pues de cierta manera te hace sentir cómodo con las misiones a las que vas a ir, ¿no? mm, Claro, siempre siguen siendo difíciles, siguen dándonos miedo, porque pues es de ser humano, ¿no? mm, Pero te crea un cierto límite de donde sabes que pues vas a tener que operar dentro de lo que ya se ha establecido, de los requisitos que te dieron, de la misión que te dio tu jefe. mm, Y al final del día también tienes que creer, por fe en Dios, en que todo va a salir bien. mm. Y esa es la mentalidad que tú creas Claro. yendo a cada una de esas misiones. Y así me pasó muchísimo durante la guerra. Cuando fui a la guerra, Mm, pues uno no sabe qué esperar. La guerra obvio. es la Mm, guerra, y es difícil de manifestar lo que es ese animal, le decimos nosotros, ¿no? mm. Y nadie quiere estar yendo a la guerra, pero pues llega el momento que pasan 30 días de ya tú estar en la guerra, que tú te encomiendas a Dios primero, y luego de eso te inclinas en el entrenamiento que has tenido a través de tu carrera y a través de esa misión en específico. ¿Y hubo algún momento, Elliot, en el cual tuviste una misión, un combate que te cambiara la forma de ver tu profesión o la vida? Sí, 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 sí. Nosotros estábamos en Irak, nosotros estábamos entrenando en ese momento a las fuerzas de la policía local y estatal y la federal de los Mm, iraquíes. mm, Entonces, nosotros habíamos acabado de hacer una misión con ellos, porque nosotros, de la manera en que ese entrenamiento surgía o sucedía, era los entrenábamos, pero teníamos que irnos a una misión con ellos, fuera la que fuera. sí, Y entonces, por no entrar en tanto detalle, entiendo. después de esas misiones, entramos a un edificio donde nos teníamos que quedar esa noche, porque íbamos de ciudad en ciudad y no podíamos regresar porque muchas veces los caminos se bloqueaban por bombas o ataques o lo que fuera. Entonces, la supervisión, nosotros nos enseñan que tienes que supervisar, supervisar y seguir supervisando. Mm, Y esa noche, pues estábamos demasiado cansados. Surge una situación donde entramos al edificio, lo adquirimos esa noche, mm. y creamos lo que es un shift, donde cada cual está una hora Como de guardia, poniendo, ¿no? poniendo la Mm, seguridad para que cada uno de nosotros por lo menos descanse, porque las operaciones son constantes, 24 horas. claro, claro. Y el último muchacho, a mí se me olvidó, yo era el oficial a cargo, y a mí se me olvidó ir a verificarlo por tercera vez. Y en ese mismo instante, pues entró un iraquí, y luego lo demás es historia. Uno se levanta a tiros, a Mm, ametralladoras, y el resto es
de historia. So, eso te cambia la vida porque, pues, número uno, lo piensas constantemente. Tú dices, bueno, no, como oficial Mm, fallé en revisar una tercera vez, no una, no dos, tres veces. mm, Eh, Gracias a Dios no sucedió nada malo al equipo de nosotros, al iraquí mm, sí, pero como quiera te pesa y lo piensas de vez en cuando, pero gracias a mm, Dios, pues no sucedió nada y el mm, peso y el trauma obviamente no fue tan malo. claro. Pero sí, te marca la vida porque aprendes a aprendes a apreciar muchas cosas en la vida que nunca antes ni siquiera te cruzaban Y por sé la que habrán cabeza. ocurrido. Mm. Mm, Sí, tú regresas de allá, eso me cambió la perspectiva por completo. Yo regresé de ahí, yo amaba mi cama, amaba mi tiempo. La comida, a mí no había nadie que me dijera, no podemos ir a ese restaurante porque no te va a mm. gustar. Yo decía, no, si hay comida, algo me va a gustar. Pues comiendo todos los días lo que nosotros decimos MREs, que son Mm, Meal Ready to Eat, que es sí, las bolsitas de comida que nos preparan, que sí. son malísimas, de hecho son malísimos. Eh, Comes eso 30, 60, ciento Ay, veinte no, me días, imagino. Oh, llegas de todas Cualquier las cosa te sabe a delicia, claro. sí, sí. Wow. Y supongo que valoras lo que tú dices, ¿no? Valoras dormir en tu cama, valoras salir a comer en un restaurante, valoras la vida, Mm, porque eso son cosas que te marcan, sí, por supuesto. Y creo que tus hay un antes y un amistades, después, sí, valoras todo, totalmente. todas las pequeñas cosas en la vida las valoras por completo, te cambia la vida, y es como si tú hubieras estado entraste al futuro, pero te quedaste en ese transcurso y son un año, año y medio que estás en la guerra y el mundo sigue caminando. Tú ves todo Mm. claro, diferente, sales de ahí. claro. En ese momento piensas, todo esto que he vivido me lo llevo para el resto de mi vida, ¿no, Elliot? Sí, 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 sí. Y ha sido una experiencia, creces como oficial, como persona, como ser humano, te toca en los mínimos aspectos que uno se puede imaginar, en lo Mm. mínimo. Pero a la misma vez te ayuda. Hoy día, pues, tengo mucha tolerancia a muchas cosas que yo digo: "Ah, eso no es importante. Eso no, eso lo podemos hacer menos". Me sale más lo hispano. Em, Elliot, pero decides también dar un cambio, ¿no? En tu carrera y decides emprender por tu propio... ¿En qué momento también decides hacer esto? Porque emprender no es de un día para otro, montar una empresa como tú ya la has montado no surge de la noche a la mañana. Esto también lo comentamos, horas también que te has pasando programando, pensando y haciendo de todo también. Entonces, felicidades por esto, también te lo digo. ¿Cómo gestionaste este cambio? Entiendo que ha sido algo también que has ido haciendo en paralelo, ¿no? Con tu servicio militar, o sea, con el ejército, ha sido en paralelo emprendiendo. Pero ¿cómo gestionas ese cambio? Que aparte no, sí que es verdad que decíamos antes, al final el ejército deja de ser una empresa, pero ahora esta es tu empresa, Sí, no tiene nada que ver. sí. ¿Cómo lo has gestionado esto? Todo comenzó cuando estaba trabajando en el Pentágono, en Washington, D.C. Estuve a cargo de muchos programas que, en ese momento estaba empezando a evolucionar lo que es la inteligencia artificial dentro del Departamento de Defensa, que hoy día es el Departamento de Guerra. Mm, Y se me hizo muy, 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 muy interesante al punto de que yo salía súper tarde, sin, innecesariamente, porque el estudiar y ver los sistemas y la clase de inteligencia que se estaba utilizando en ese momento era fascinante, fascinante. Entonces, de ahí surge yo quiero hacer eso, me encantaría hacer eso, sin saber nada de tecnología, porque mi background no era de tecnología. Yo hice mi maestría en manejo de proyectos y logística, y luego, obviamente, empecé el doctorado, lo cual aún sigo también, que es Business Administration con enfoque en inteligencia artificial dentro de los procesos organizacionales. mm, Todo eso atado a mi compañía. Entonces, de ahí surge lo que le decimos en Puerto Rico la piquiña, donde yo ujú, digo, yo quiero hacer eso en el futuro y quiero transicionar mi vida militar mm, hacia
lo que es la inteligencia artificial. Y desde ese entonces empecé a tomar clases, cursos, intentaba de ir a cualquier cosa que tuviera que ver con inteligencia artificial dentro del Departamento de Defensa. Siempre yo decía, ay, yo voy y estoy todo el día o toda la semana si me necesitan. Ujú. Mm. Así surge. Luego, pues ya cuando estoy llegando al final de mi carrera militar, porque digo, ya me quiero retirar, ya no quiero pasar el resto de mi vida en uniforme, ahora ya me toca Mm. hacer dinero para mí, no para los demás. Mm. Pues surge la idea de AI Vault Systems, lo cual es una compañía que surge la idea a través de lo que es la guerra. La idea fue, yo estaba en una localización que no puedo decir ahora mismo, pero inclusive habían bombas, había tiroteo al lado de nosotros y tenía Mm. soldados aún al lado mío bregando con su social media. Yo miraba y yo Mm. decía, es que esto es una locura. ¿Cómo es que o sea, tú no puedes ver que están ahora mismo disparándonos y todavía tú estás metido en el teléfono posteando cosas a ver qué te dicen, cómo los videos te dan más views, más likes, Mm. más corazón? De ahí surge la Wow. idea. De ahí fue que surgió la idea completa de entrar. Yo voy a entrar ahora entonces a utilizar lo que es la inteligencia artificial y voy a crear lo que es un ecosistema, que es obviamente utilizar data pública, no privada, ni nada que tenga que ver con datos privados, Ujú. ligarla a lo que es una criptomoneda, pero utilizándola como un utility token, no como un Mm. exchange todavía. Eso Okay. puede ser que sea en el futuro, pero pues ese futuro no ha llegado todavía. Y utilizarlo para que ese sea como si fuera un programa de Sky Mouse Okay. o de Rewards, donde obviamente Ujú. tú lo utilizas para abrir un portal o abrir otras funciones dentro de la aplicación. Son tres cosas diferentes. Está la infraestructura de la data, está el Big Data, que es como se llama mi moneda, que es Viral Data, Mm. como utility token, y la aplicación donde obviamente se va a utilizar la analítica, la data, para que obviamente tú puedas ver si, por ejemplo, ustedes que tienen muchísimos videos que son virales, porque ya he visto que tienen 30, 40, 50,000 views, analizar lo que es la calidad de esos views. Eso, Mm. eso es un layer y tú pues, entonces puedes Okay. pagar para ver cuál es la calidad de eso, porque pues cualquiera viene y te da un thumbs up, ¿verdad? Pero Sí. pues te lo analiza cuánto tiempo se tardó en darte ese thumbs up, cuál es el valor que en realidad esas impresiones tienen Mm. detrás de lo que es social media. Y es utilizando esa data de social media en conjunto con la criptomoneda para que luego el valor se adquiera de esa manera. De ahí fue que surgió todo. O sea, comenzó en el Pentágono, Mm. se solidificó con un soldado Mm. al lado mío en un, en un tiroteo, como decimos nosotros. Y luego, obviamente, viendo la visión a la que yo Mm. quería sumergirme, ya Mm. llegando a mi retiro, que lo que me quedan son varios meses, dije, ok, este es el tiempo donde yo puedo dedicarle mucho más a trabajar. Mi trabajo ya no es tan extenuante como solía ser Mm. y transicionar en lo que es el negocio, que es AI Vault Systems. Qué bien, tienes todo el ecosistema ahí, Elliot. Bueno, me parece súper interesante porque obviamente estás haciendo como un enriquecimiento de la data. Entonces, como que tienes, porque a día de hoy como que los analytics que te ofrecen las herramientas, ¿no? Llámalo en Google o en YouTube, son como bastante reducidas, ¿no? Entonces el hecho que tú lo estés vinculando a ese asset y con la ayuda está muy bien, Está muy buena genial. idea. Ujú. Ujú. Y una de las capas también es que aquí es donde viene la inteligencia artificial, es utilizar inteligencia artificial contra la inteligencia artificial, ¿no? Y me explico, por ejemplo, tú posteas un video, ¿cuál es Sí, la validez realmente de tu video? ¿Lo posteaste tú? ¿Es AI? ¿Es creatividad? Donde hoy día muchísimas sí, veces no se puede saber. no sabemos si la foto o el contenido es Sí, real. claro. Pues ahí he creado códigos donde obviamente pues va a analizar los mismos códigos que ha producido la inteligencia artificial y te da una sugerencia, por no decir Sí. validez, que los abogados no me brinquen encima, una sugerencia de si es o no es, o cuál es Sí, el porciento que puede tener AI ese contenido. sí. Y eso, ese es otro layer que teniendo Big Data,
Una vez Sí, ya tus videos se hagan, por ejemplo, ustedes tienen uno de 50.000 views, ya utilizas el nivel de bronce de nosotros sí, en la aplicación, pues con eso puedes hacerle un unlock a ese tier y puedes ver a través del AI qué es AI, qué no es AI en los contenidos que tú metas debajo de la aplicación. Y así siguen los okey, layers, son 4 layers, el sí, primero es a 1000 views, el segundo es a 50.000, luego a 100.000 y luego de eso son 200.000 y ahí estás en el nivel Platinum donde tendrías okey, acceso a todo. a Eso todo. todavía no se ha lanzado, ese es el concepto y la visión, pero ya estoy más o Sí, menos testando una de las aplicaciones. qué bien. Pero también hasta podrías utilizarlo para prevención del fraude, ¿sabes? Ahora, hoy en día, también para tantos onboardings que son digitales, dígase un banco, una herramienta, lo que sea, muchas veces, nos estamos enfrentando a una inteligencia artificial en vez de una persona, ¿no? Entonces, también puede ser aplicable a ese sector. Qué bien. Sí, sí, por Sí, eso sí. quiero que la compañía tenga muchas vertientes, no simplemente se enfoque en Claro, no algo. enfocarte en solo. Mm, Sí. mm, mm, mm. Y ahora estamos bregando con las legalidades del website. Luego le envío el link para que lo lean y me Obvio, critiquen sí, por y, favor. y envíen su feedback. Sí. Mi socio uno de mis socios, somos tres. Yo soy el fundador, ellos son mis socios. Will él es abogado, trabaja allá en Barcelona. Él es Sí, socio mío. Él fue el que me ayudó, obviamente, a establecer nuestra ah, subsidiaria que se va a llamar AI Bóveda okey, SL. Bóveda, AI Bóveda Iberia SL. Ya está okey. incorporada, obviamente. Lo que estamos es afinando los toques finales, obviamente, para poder entrar en el mercado de Estados Unidos y en el mercado de Europa a través de España. Ah, genial. O sea, que han constituido la empresa en España, ¿no, Elliot? ¿Les Sí, sí. pareció? Okey. La AI Vault tiene Ujú. base y los headquarters es en Delaware, Estados Unidos, Okey, y la subsidiaria va a ser en Barcelona, qué España. bien. Mm, Sí, tiene muchísimo España tiene muchísimos beneficios en cuanto a lo que es los fintech, sí, AI, startups, y los impuestos son un poquito menos más o que otros. menos. Más o menos, más o menos. Eso lo dejamos para otro podcast, Sí. los impuestos. Y Elliot, nosotros hablamos con muchos emprendedores, ¿no? Tenemos muchos invitados que son emprendedores y ellos siempre nos cuentan también un poco este estrés del día a día, ¿no? Del emprendimiento. Pero en tu caso, que has vivido, digamos, una vida muy intensa, ¿no? ¿Qué podemos decir que es para ti un mal día? Un mal día en la oficina, para ti. Sí, es una muy buena pregunta. Un mal día para mí es levantarme, eh, prender las noticias, ver, la política que Mm. influencia, obviamente, el diario vivir mío como oficial, y saber que ese día me toca un día larguísimo en la oficina y no voy a poder trabajar en la compañía. Sí, Entiendo. eh, mi carrera yo la divido en dos fases, ¿no? Está la primera fase de los primeros 10 años, donde fue bien, bien, bien operacional, donde estaba prácticamente todo el tiempo entrenando con las tropas, comandando las tropas, eh, haciendo los deployments que le decimos nosotros de afuera, a Irak, Kuwait, Qatar, Corea del Sur. Esos fueron mis primeros 10 años. Que Mm, como decimos nosotros, estás ahí en lo que es lo operacional del ejército y aprendiendo lo que es esa pequeña estructura, ¿no? Luego se me cambian los papeles los últimos 10 años, donde es más a un nivel estratégico, ¿no? Estuve muchísimo tiempo, como mencioné anteriormente, en el Pentágono, y ahí aprendes lo que es la estrategia en mm, tiempo real. Obviamente está todo ligado a la política, todo ligado a lo que es el budget, los recursos, cómo esos recursos impactan las operaciones a las cuales yo estuve ligado esos primeros 10 años. So, esa ha sido mi segunda fase de lo que ha sido estar en el ejército y vuelvo y lo repito, he aprendido muchísimo, muchísimo, y eso me ha ayudado a lo A que crear es ahora tu la empresa. porque pues me ha creado disciplina, la consistencia. mm, Puedo trabajar, hay un día que llego a trabajar con mi compañero y puedo estar hasta la 1, 2 de la mañana y no me pesa. mm. Claro, Ya. también y solo, pues, eso ayuda, ¿no? Pero Claro. Bueno, pero ahora lo estás haciendo para ti también.
Sí, me ha creado Entonces, una muy buena estructura. Sí. claro. Y Elliot, ¿cómo empezaste con la tecnología? Es decir, porque, o sea, tú estás estudiando Business Administration con enfoque a la inteligencia artificial, ¿no? Como mencionabas, pero ¿cómo fuiste a la descripción del producto que dijiste, vale, quiero trabajar con blockchain, quiero trabajar con inteligencia artificial? ¿Cómo fue esa definición con la Sí, tecnología? a mí siempre me había interesado lo que es la criptomoneda, el blockchain, Okay. siempre, desde que empezó a salir, yo decía, wow, ese tiene que ser el futuro. Mm, Inclusive tuvimos una pequeña disparidad con uno de los bancos porque uno de mis socios fue a hablar con el banco y tú hablas con un banco hoy día tradicional y tú le mencionas criptomoneda y eso es como mencionarle, Blacklist. sí, por poco nos Sí, cierran la puerta. Yo dije, no, no, claro. no puedes decir eso, tienes que decir que Sí. obviamente lo que se va a generar es a través de lo que el cripto trae, no vamos a utilizar cripto como un Claro, que exchange. mucha gente lo relaciona con el trading, ¿no? Me parece que es Sí. como más alto riesgo. Y estando atados al Mm, ejército, claro. estando trabajando en el Pentágono y viendo desde ese punto de vista lo que es el futuro, obviamente me Mm, atrajo muchísimo de la criptomoneda, porque pues se ve que claro. el futuro es el cripto. Hoy día Mm, mucha gente le tiene miedo por las inseguridades, por las gobernanzas, por la política, por la seguridad, pero definitivamente es el futuro económico en el mundo entero. Y hay sí. muchísimos países, como ustedes saben, que ya empezaron a adoptarla y ahora Mm, mismo Estados Unidos se sí. han, se han Yo la veo como el presente. Creo que sí. mucha gente está operando con criptomoneda. Em, y porque bueno, los dos estamos trabajando con inteligencia artificial, entonces también está bueno intercambiar estas opiniones. ¿Cómo con la ayuda de la inteligencia artificial, cómo haces como para predecir algún ataque o temas que pueden estar relacionados con la seguridad? ¿Con la seguridad nacional o la seguridad en No, 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 con la general? seguridad de ataques con la IA, ¿no? Un ataque de bot, un hackeo, por ejemplo, ¿no? Algo que esté relacionado con la seguridad de los sistemas. ¿Tú crees que la inteligencia artificial se puede utilizar para ello, como predecir algunos ataques? Yo digo que en cierto modo sí, pero obviamente Mm, modificándolo, ¿no? Porque obviamente la mm, inteligencia artificial corre a base de lo que nosotros le creemos y nosotros la entrenemos, ¿no? sí. Porque ese siempre ha sido el punto de nosotros en el Pentágono. Todo el mundo le tiene Mm, miedo a lo que es la inteligencia artificial en vez de intentar de aprender a que nosotros somos los que la creamos. Al final del día, el ser humano es el que está creando la inteligencia mm, artificial. mm, Eh, de preverla, pues eso va a quedar en nosotros como los mm, creadores, como los gobernantes, como los que creamos las políticas, los límites dentro de los códigos. sí, Se puede, yo digo que sí se puede utilizar, siempre y cuando se mm, establezcan los parámetros, las leyes y las políticas que sí, prevean esos tipos de ataques, sí. mm, sí. Justamente ayer no sé si has escuchado las noticias, seguramente sí, Elliot, que, bueno, como que Anthropic estaba ayudando al Pentágono, ¿no? Aplicar inteligencia artificial para, creo que era para armas como de alto riesgo, algo así, y que el Pentágono decía como que Anthropic, vale, nos sigues apoyando, pero no queremos que pongas ninguna como ninguna política, nada de esto. Y Anthropic dijo que era como absurdo, ¿no? Y bueno, y que es como que se le llegó a amenazar que si no aceptaban estas condiciones, como que le iban a quitar licencias, un montón de caos. Entonces, yo creo que es esto, ¿no? O sea, hay mucho miedo de la sociedad en el hecho de que, dependiendo también de con quién hablas, ¿no? Obviamente las generaciones más jóvenes son como más para adelante, como, ¿no? Como, ¿qué pasa? No tenemos miedo a la seguridad, no tenemos miedo a nada de esto, ¿no? Pero gente más o menos de nuestra edad, a partir de los 40 años, yo creo que es como que empiezan a ver, bueno, pero si yo, cualquier cosa que yo busque ahí, ¿no? ¿Qué me va a hacer? O qué pasa si, si es demasiado inteligente y nos domina a nosotros, ¿no? Que hay muchos que ya se están haciendo una película como de Terminator, ¿no? O Matrix. Pero bueno, entonces, ¿tú qué le dirías? Tú que eres una persona que estás trabajando con inteligencia artificial y que además eres parte del ejército, ¿no? Eh, ¿Qué tranquilidad, qué mensaje de tranquilidad le podrías dar a la gente?
Sí, lo bueno que tiene, por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos es que son muy, son muy míticos con lanzar. Ahora sí, por la administración se han avanzado Mm, muchísimos programas, pero con todo y con eso siempre existe la capa de mitigar los riesgos, de obviamente establecer parámetros que ayuden obviamente a dejar la inteligencia artificial que se maneje dentro de ese cuadro, ¿no? Y no, po- y mm, no, y no, tener, y no dejarlo que sea abiertamente se utilice para cualquier programa. Y hay lo que le dicen el oversight, hay muchas mm, capas de oversight donde sí, regulan y están consistente y constantemente mirando esos programas para que no se salgan de control. claro. Para que se vayan a salir así de control es bien difícil. Otra cosa es que ellos se tardan en obviamente proveer los análisis. Ahora, hoy día Mm, el enfoque ha sido mayormente en Research and Development. So mm, R&D, R&D, R&D. Y R&D ha comenzado hace 1000 años atrás. Pero es mm, porque lo han hecho diligentemente y poco a poco para obviamente traer cada uno de esos recursos al ejército o al departamento de guerra como se debe, apropiadamente, con sus leyes, con su gobernanza y obviamente para que no se salga de control. Así que la gente debe estar tranquila en que eso se vaya por lo menos a salir de control, por lo mm. menos hablando de parte del ejército de Estados Unidos, no Sí, sin hablar representándolos, para que tampoco los obvio, abogados me... obviamente. Vale. Mi Mm, opinión, mi opinión sí, en sí, lo sí, que he sí. visto, no creo que jamás, por ahora se salga de control. Es que también, si quieres, te pasará a ti, ¿no? Es como que cada día se publica un nuevo modelo, ¿no? Ayer yo me quedé sin wifi porque me había montado como 5 agentes que me estaban haciendo no sé qué cosas. Y yo, voy a llamar al operador de teléfono que por qué tenemos tan mal wifi. Y después pienso, no, debe ser el equipo este virtual que tengo trabajando todos mis esclavos que les llamo, que les Sí, he puesto Alfred, este tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, es muy difícil mantenerte actualizado, ¿no? Un update tienes que hacer a diario porque salen tantas versiones, tantos modelos nuevos que ya no sabes por dónde ir, ¿no? Y nosotros que tenemos que estar ahí en el tope tecnológicamente hablando, que es lo que le ofrecemos a las empresas, pues llevar ese recorrido a veces es complicado. Y Elliot, estoy también curiosa, ¿cómo llevas tu empresa estratégicamente hablando? Es decir, una vez que ya tienes este producto definido, ¿cómo haces para conseguir clientes? ¿Cuál es tu estrategia a largo plazo? ¿Dónde te ves? ¿No? ¿Te sí. ves estando como base en Barcelona, siguiendo bueno, en Estados Unidos o en Puerto Rico, ¿no? Por tu trabajo actual. Pero también, ¿no? Saber un poco en el futuro, ¿te ves 100% dedicándote a tu negocio y cómo crees, ¿no? Bueno, te he hecho muchas preguntas en una, pero me vas respondiendo todas. Bueno, voy a intentar de contestarlas todas. Es la emoción, Elliot, lo siento. Y me veo obviamente de lleno con mi compañía una vez ya se lance Mm, dentro de los próximos meses, yo diría, máximo unos 6, 7 meses me vería de lleno con ella. ujú, Mínimo un año. La estrategia detrás muy buena pregunta, la estrategia de la creación de la compañía viene obviamente del mundo de lo que son los contratos en el Departamento de Defensa o de Guerra. Tuve también muchísima experiencia trabajando en el Pentágono y entendí lo que era contracting. mm, Obviamente atándolo a la estrategia de gobierno mm, y a dónde va el gobierno con la inteligencia artificial. So, me veo obviamente entrando en ese departamento ser contratista para el Departamento de Defensa. Siendo obviamente veterano de guerra, pues nosotros tenemos también beneficios donde la compañía las designan como un SDVOB, que es Service Disabled Veteran Owned Companies. Y ok, obviamente eso nos da oportunidades para competir o ser competitivos en los contratos del Departamento de Defensa o el gobierno de Estados Unidos, o cual ujú, también esa estrategia la traduzco o la quiero utilizar en España. ah, Obviamente ir detrás de grants y de sí, Research and Development para seguir obviamente intentando de mejorar lo que son
aplicaciones para el gobierno, ya sea Sí, en la legalidad, que hay muchísimos gaps, como decimos nosotros ahora mismo. obviamente. Y así me veo. Ese es el futuro de, Interesante. oye, de la compañía. Muy bien pensado. Sí. Claro, porque tú tienes un background, o sea, tienes como una espalda, como se dice, ¿no? En español, de como que tienes un apoyo en todos tus años de carrera que tienes en las fuerzas, lógicamente, con lo cual te dan ese respaldo. Porque yo pensaba, ¿no? Para alguien de inteligencia artificial que haya trabajado en el ejército, ¿cómo haces para hacer ese enganche, ¿no? De que obviamente cuando eres una nueva empresa tienes que demostrar de alguna forma, ¿no? Me pasa a mí que toda mi carrera me he estado trabajando en fintech, en payments, pero si voy a un sector que no tiene nada que ver conmigo, es como que, Te tienes que ¿qué vienes? presentar. Claro, como que te cuesta un poco más, pero la conexión que estás haciendo tú, la verdad que es perfecta. Porque te iba a preguntar cuál es tu estrategia de marketing, comercial o lo que sea, porque obviamente yo estoy con LinkedIn 24/7, pero tú obviamente lo tienes más fácil, sin subestimar, lógicamente, el hecho que tienes ese apoyo, ¿no? Eso que te oficializa de alguna forma, ¿no? Como para tener esos contactos. Qué bien, Y Elliot. muy bien pensado también el desarrollarlo fuera para Exacto. ofrecérselo a ellos en lugar de hacerlo Sí, dentro. O sea, mm, sí. Sí, well done, hablamos el mismo muy bien lenguaje. pensado. Es muy fácil la transición porque pues hablo el mismo lenguaje en Claro. cuanto a el budget del presidente de los Estados Unidos y del gobierno de Mm, Estados Unidos, pues lo conozco muy bien, sé cómo se trabajan los programas de acquisitions, sí. eh, a los boards en los que van, Mm, cuáles son las dinámicas dentro de esos boards para que obviamente ese widget, como le decimos nosotros, o ese sí, artefacto se pueda meter a competir o claro. ser competitivo dentro de los contratos de Estados Unidos. Y ese modelo quiero utilizarlo también. Obviamente no conozco muchísimo de España, por eso también mi socio es de España, porque Mm, pues sí tiene muchas similitudes, pero a la misma vez seguimos siendo culturas diferentes, siguen siendo... obviamente. Mm, Sí, 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 sí. sí, sí. Obvio, sí. Obvio, Qué obvio. bien. Sí. Bueno, hemos visto todo tu aprendizaje, Elliot, es algo impresionante, ¿no? Pero aún así, después de todo lo que has vivido, tú sigues aprendiendo. Mm, Sigues. ¿Y qué es lo que a día de hoy todavía sigues aprendiendo? Yo siempre he dicho que obviamente el aprendizaje es constante. Si uno no aprende, para mí, yo siempre he dicho, si uno no está aprendiendo, uno se muere. Yo mm, le digo así, siempre Ya. cuando mis amigos decimos, hay que seguir aprendiendo. Yo me considero una persona muy inquieta. No me gusta estar, yo no sé si ese es el militar en mí, mm, donde veo algo y quiero aprender lo más que pueda, intentarles de sacarle más el provecho a la máxima capacidad y seguir. Inclusive estoy tomando certificaciones de IT para que me siga ayudando con lo que es Mm, la inteligencia artificial y seguir aprendiendo, porque pues mm, eh, las economías cambian, las ideologías cambian, todo sigue moviéndose y si uno no aprende, nos mm, quedamos, nos quedamos en el olvido y no totalmente. nos podemos reinventar. total, to- Sí, sí. Sí, sí. ¿Y qué hábito de tu vida militar a día de hoy lo mantienes todavía y es innegociable para ti para poder rendir? La disciplina constante, diaria. Mm, Eh, para mí, ser consistente, porque lo traduzco al gimnasio, a mí me encanta también el gimnasio, ese es mi salud mental, ¿no? mm, Eh, hay días que yo me levanto que no quiero ir al gimnasio, pero tengo un mm, compromiso con mi disciplina que digo, tengo que ir. Y termino mm, yendo al gimnasio, aunque no quiera mm, ir. Es algo que aprendí también en el ejército, en que si tú tienes una disciplina constante, diaria, mm, las cosas se te hacen muchísimo más fácil. Divides el tiempo tuyo, tus 8 o 10 horas que tengas 10 horas son mucho, usualmente 8, que dividas el día para ser efectivo en tu trabajo, pues lo haces efectivamente todos los días, mm. con la Mm, disciplina constante diaria. Porque eso es muy motivación es mentira. La motivación no va a estar siempre ahí. Así que No, es la pero la disciplina. disciplina Muchos días sí. que la tengo. Seguro, Elliot, que esa disciplina es la que te va a llevar a que tengas muchísimo, muchísimo éxito en tu emprendimiento y en tu nueva carrera. Estamos Si Dios seguras de quiere, eso. si Dios quiere.
Estoy seguro, seguro. seguro. Tocó madera, como se dice. Lamentablemente, Elio, estamos llegando al final. Ha sido súper interesante, la verdad, conocerte, conocer esas dos caras en el buen sentido, ¿no? El Elliot en el ejército y el Elliot como emprendedor. La verdad que, bueno, como te dijo Vero, te deseamos el mejor de los éxitos. Suerte es para losers, como solía decir mi Ay, abuela. Así que siempre muchos éxitos, o MERD, como se dice. Elliot, vamos a terminar con una ronda rápida de preguntas. Tú solamente me tienes que decir verdadero o falso. Son sin 3, pensar. simple y concisas, ¿vale? Ok. Es más difícil liderar una empresa en tecnología que una de soldados entrenados. Falso. Se puede tener éxito masivo en los negocios trabajando solo 8 horas al día y durmiendo 8. Cierto. El miedo es una herramienta de gestión útil si sabes cómo canalizarlo. Cierto. Muy bien. Sin elaborar, ¿no? Ah, perfecto. Has entendido al pie las instrucciones, así que genial. Espero haber pasado el examen. El multiple choice. Lo he dicho, Muchísimas mil gracias, gracias, Elliot. Elliot. Sí.